Pues os damos la bienvenida al webinar Aprende a mirar de forma sistémica tu territorio. Antes de nada, pues claro, daros las gracias por vuestra asistencia y por dedicarnos una hora de vuestro tiempo a compartir este espacio que hemos organizado desde Rural Citizen, un proyecto impulsado por la Cooperativa por el Bien Común y Consulting con el propósito de generar ecosistemas en red que permitan reactivar y dinamizar nuestros territorios a través de la inteligencia colectiva y la colaboración de la comunidad. De esta forma, el webinar de hoy pues, es una invitación a romper con las inercias de un modelo cortoplacista que llevamos arrastrando desde hace décadas y que actúa de forma reactiva, es decir, que responde a los problemas y necesidades con políticas y servicios que van enfocados a paliar los síntomas, pero que dejan lo que realmente creemos que es más importante, ¿no? Y más difícil de ver a la vez, que son las causas que los producen. Por eso necesitamos un cambio de modelo, pero también de mentalidad, para mirar al mundo rural y a sus retos de forma sistémica y propositiva, desde la colaboración y la implicación de todos los grupos de interés, poniendo la inteligencia colectiva y el bien común al servicio de la comunidad. Y ahora nos preguntamos, vale, pero ¿cómo logramos este cambio hacia un nuevo modelo territorial que nos permita, ¿no?, el reequilibrio entre la relación de la ciudad y el rural y que mejore además también la calidad de vida de las personas que viven en entornos rurales? Pues bueno, la respuesta nos la va a compartir Iván del Cat, que es director de Rural Citizen, y nos trae la matriz de innovación rural, que es una herramienta que ha diseñado él mismo, fruto de la experiencia acompañando proyectos que desean transitar hacia una nueva ruralidad desde esta mirada sistémica. Y antes de darle paso, sí que, bueno, recordaros que estamos en la sesión, así que sí que pedimos que se mantengan los micros apagados para que así no entren ruidos ni interferencias. Y después, como sabéis, pues bueno, nuestro propósito es que la sesión sea totalmente abierta, participativa, que nos podáis hacer todas las consultas los comentarios que queráis. Así que sabéis que tenemos el chat también activo para que nos las trasladéis por allí y si no, pues también al final siempre tenemos un espacio para abrir micros y compartir las experiencias, propuestas, etcétera. Y ahora sí, pues cuando quieras, Iván, comenzamos. Pues muchas gracias, Jess. En responderla a todo lo que has dicho en este tiempo es difícil. Vamos a estar solo una horita y aquí vamos a acercar un poco, o vamos a acercar un barniz de todo ello. Sí, también está provocada esta webinar, lógicamente, por un retiro que vamos a hacer a finales de junio, en el que también os invitamos y de hecho estoy viendo aquí, por ejemplo, aquí a Vanessa, que nos recibirán en Galicia, para ahondar sobre todo en todo esto, para ahondar en la matriz de la innovación rural y para conocer proyectos que están trabajando con una mirada más sistémica, ¿no? Pero vamos a acercar un poquito este concepto, esta mirada sistémica de nuestros territorios y para ello, lo primero que vamos a hacer es, os voy a compartir pantalla y vamos a hacer una serie de preguntitas, porque un ecosistema o una mirada sistémica necesita de información, ¿no? Todas las personas que estamos aquí, con un poco de información, podemos empezar a montar ya un ecosistema y un sistema de relaciones y de trabajo, ¿no? O de ocio o simplemente relacional, ¿no? Para ello os voy a invitar a que entréis en el enlace que os voy a pasar. No sé si cuántos de vosotras habéis trabajado Mentimeter o no habéis trabajado Mentimeter. Os voy a hacer una serie de preguntitas. Vamos a ver, comparto pantalla para que la veáis. Y la primera pregunta que os voy a traer, que tenéis el enlace, es esta. Es tan sencillo como ir al enlace, ¿eh? Y ahí arriba, si veis, entráis en menti.com y utilizáis ese código. Os lo voy a volver a copiar, si eso, para que lo tengáis. Por si alguno ha entrado más tarde. Y simplemente poner vuestra provincia. ¿Desde qué provincia estáis conectando? Tan sencillo como, si no vais al enlace que he puesto en el chat, es tan sencillo como poner menti.com y el código 22 25 12 1.
Alicante, Cádiz, Cuenca, Guadalajara, Pontevedra. Veo que habéis contestado 6. Vamos a esperar un poquito por si hay más contestaciones. A los que no tenéis la cámara, también os invito a poner la cámara, ¿eh? El vernos ya es parte de la generación de un sistema, de un ecosistema, de cómo trabajar, porque lo principal, lo esencial y lo que hace que funcione un ecosistema rural son las personas. Así que os invito también a que nos podamos ver, ¿eh? La Rioja, Pontevedra, Girona, Alicante, Cuenca, Cádiz, Ciudad Real, Madrid, Burgos, Guadalajara, Albacete. Bueno, estamos en una representación. Pontevedra parece que gana, ¿eh? Un poquito. Será porque es donde vamos a hacer el retiro y donde estaremos eh, más adelante, a finales de mes. Pues aquí ya surge ya un primer ecosistema nacional de las provincias que estamos ya relacionándonos, ¿no? Y de los que luego ya entraré en más detalles, ¿eh? Pero ahora os voy a hacer otra pregunta, voy a dejar de compartir esta, luego esto os lo pasaré y empezarán a surgir también preguntas y os empezarán a surgir preguntas tan sencillas como ¿quién más es de Pontevedra? ¿Alguno más era de Cuenca? ¿Hay alguien más de Alicante? Todas esas preguntas van surgiendo porque las preguntas son las que construyen también el ecosistema, las que nos van construyendo el ecosistema. Vamos a seguir, os voy a hacer otra preguntita, una segunda pregunta. Voy a ver si me conecta. Me está yendo un poquito lento. ¿No? Que va a ser para que vayáis pensando sobre vuestros hobbies. Es decir, ¿qué hobby? ¿Qué es? ¿Qué hobby te apasiona? No hablo de profesiones, sino hablo de hobby. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes algún hobby en especial? Os voy a copiar el link también y os lo voy a poner en el chat. Ahí lo tenéis. Sí, veo que algunos habéis contestado. Zaragoza, que habéis puesto también ya por aquí en el chat, que algunos que no podíais conectar al Mentimeter, otros desde Tarragona. Bueno, voy a compartiros pantalla. Bueno, pues van saliendo respuestas. Cicloturismo, bailar, desarrollo local, jardinería, senderismo, se repite 3 veces, con lo cual ya tenemos 3 personas vinculadas al senderismo. Leer, viajar, la gastronomía, nadar, leer, montaña, la huerta, yoga, viajar, reconectar con la naturaleza. Vamos a darnos nada, unos segundos, pero empezamos a ver conexiones en el ecosistema de las personas que estamos aquí. Tenemos ya conexiones en temas de los hobbies, en temas de senderismo, en de que podemos unirlo también a las personas que han puesto lo de viajar o lo de montaña, o conectar con la naturaleza. Empezamos a ver conexiones dentro de lo que somos. Bueno, como veo que nos incluyen, voy a dejar de compartir. Y quería poneros estas 2 preguntas sobre la mesa como primeras, porque trabajar lo que es la innovación rural, la primera parte y una de las cosas esenciales que tenemos que tener en cuenta es que los ecosistemas son conversaciones. Son conversaciones que tenemos que tener. Eso es lo principal que tenemos que trabajar. Son conversaciones que debemos de reconocer. Tenemos que conocer a nuestro territorio, tenemos que conocer a los agentes, tenemos que conocer a las personas y tenemos que desenredar ovillos. Esa es la primera parte a la hora de construir y tener una mirada sistémica en todo ello. Es decir, la base de todo ello es construir conversaciones eficientes. Y a partir de ahí es cuando puedes empezar a trabajar y a construir metodológicamente. Pero sí es esencial
en lo que estoy comentando, el conocernos. Porque ya desde aquí, desde estas dos simples preguntas que hemos hecho, hemos visto ya las provincias donde estamos y eso ya nos conecta. Y hemos visto los hobbies que nos conectan. El siguiente paso es cómo actuamos. Y aquí por lo que podríamos hablar entre nosotros es, oye, os propongo el realizar una actividad conjunta. ¿Cuál creéis que podría ser? Pues vamos a hacer senderismo en una de las provincias en donde podemos estar. Y ahí de ahí surgiría, ¿no? Con lo cual, para poder abordar, como bien nos decía Jess anteriormente, para poder mirar de forma sistémica también el mundo rural, para poder mirar la España del futuro, de cómo debemos de trabajarlo, tenemos que superar mucho factores limitantes que tenemos en nuestros territorios rurales. Tenemos que empezar a tener una mirada mucho más ampliada, no solo de nuestra comarca, de nuestro territorio, sino de una mirada ampliada también hacia otros territorios que nos pueden ayudar. Aquí tenemos gente que si yo vivo en Cuenca, puede que haya gente en Albacete, como había, que me puede ayudar en mis desarrollos. Tenemos que ampliar todas las miradas. Tenemos que tener una mirada completa de nuestra comarca y de nuestro territorio, con los que me llevo bien, con los que ponen trabas, con los que parece que son más activos, pero tenemos que conocer todo el ecosistema. Tenemos que tener una mirada de todo lo que existe para ver cómo trabajarlo. Luego entraré un poquito en el detalle de cómo trabajarlo. Y obviamente tenemos que mirar desde lo positivo, desde lo colaborativo, es decir, desde construir, no desde bloquear. Y más si somos los que estamos generando o trabajando de una manera sistémica. Esto que parece como unas verdades de perogrullo muchas veces, no ha estado ocurriendo en el mundo rural. En el mundo rural, como nos comentaba Jess, llevamos más de 40 años trabajando desde los síntomas, trabajando desde ser reactivos a los hechos, ya sea con la problemática de la vivienda, ya sea con los temas de movilidad, la soledad, los mayores, los jóvenes, la educación, los servicios, la banca, XXXX. Trabajamos de forma reactiva y aislada. Si vamos a trabajar la vivienda, solo trabajamos la vivienda. ¿Cómo resolvemos la vivienda? ¿Cuál es la solución típica? Construir más vivienda. Cuando en realidad la vivienda, y muchos de los que estéis aquí lo sabréis, hay mucha vivienda vacía en los entornos rurales. El otro día estaba en Ordesa y había un pueblo que tiene 200 habitantes y tenía 700 apartamentos turísticos. O sea, ¿el problema es el ladrillo? No, es un problema social. Entonces, debemos de abordar la vivienda desde un problema social, un problema de desconfianza, un problema de que ha sido la casa de mis abuelos de toda la vida, un problema de que hay muchos herederos, un problema de capacidad económica para a lo mejor una rehabilitación, XXXXXX. Pero mirarlo no solo desde un hecho de construcción de ladrillo, sino mirarlo desde las personas y de forma sistémica para ir cambiando mentalidades, ir cambiando paradigmas, ir cambiando ese imaginario. Por lo tanto, cualquier proyecto, cualquier acción, cualquier reto que se nos plantea en el mundo rural, lo tenemos que mirar desde distintas miradas y lo tenemos que abordar desde distintos prismas. Y en este caso, por ejemplo, la vivienda, el que decía, pero lo mismo ocurre con la movilidad. La movilidad, ¿cuál es la mirada que tenemos? La movilidad se ve desde lo que es clientelismo hacia el servicio público, es decir, que nos mejoren el sistema público de transporte, que es un derecho y así debería de ser en muchas ocasiones, o tiramos desde lo que es el privado y el transporte privado y, añadido, individual. No sé de los que estáis aquí, pero yo en mi pueblo pasaba que a las 8 de la mañana salían bastantes coches con una persona. Y éramos un pueblo de 400. Es decir, tenemos concepciones individuales, no tenemos concepciones de comunidad, tenemos concepciones competitivas, no tenemos concepciones colaborativas. Y eso son cambios de mentalidades y eso son cambios sistémicos que debemos de abordar. Porque lo miramos mucho desde lo técnico cuando abordamos una problemática o un reto, pero no lo miramos desde las conversaciones, desde las relaciones y desde lo sistémico. Y esto es lo primero que quería traeros y es lo esencial para luego poder abordar y poder trabajar sobre ello. Con lo cual es importante el que desde ahí lo estemos mirando.
Perdonar, que ando con un poquito de trancazo. Seguimos. ¿Cómo lo abordamos o cómo lo trabajamos? Pues nosotros lo que abordamos, voy a ir saltándome diapositivas y cosas, porque lógicamente tenemos una hora y también quiero oíros y queremos oíros. Lo que busca, y con la matriz que hemos generado, lo que buscamos principalmente con la innovación rural es, con toda esta mirada que estamos planteando y os estoy planteando, es obviamente dinamizar el tejido socioeconómico rural desde un triple balance, ¿eh? Desde una mirada de impacto social positivo, de impacto medioambiental positivo y, lógicamente, de impacto económico. Visibilizar y poner en valor el talento rural del territorio, porque es clave, son figuras clave. Nosotros estamos trabajando desde Rural Citizen, y muchos de vosotras ya lo sabéis, que estamos trabajando en mapear España para encontrar a esas personas que son talento rural. Entendemos talento rural como esas personas que tienen arraigo en un territorio, que trabajan desde un proyecto de innovación y trabajan desde la colaboración y la inteligencia colectiva para afrontar un reto local, para afrontar una problemática local. Y saben unir voluntades desde lo público, desde lo privado, y saben trabajar y mirar desde esta manera más sistémica, ¿no? Estas personas son claves, y son esenciales en nuestros territorios y la verdad es que hacen una labor increíble en cada una de sus provincias o de sus comarcas, ¿eh? Con lo cual son agentes claves a tener en cuenta a la hora de potenciar y trabajar de forma sistémica en la reactivación de los territorios. Identificar los retos para co-crear proyectos que den soluciones, mejorar la calidad de vida, evidentemente, de las personas que vivimos en nuestros pueblos, retener y captar a jóvenes comprometidos con el territorio y buscar ese equilibrio territorial con una nueva relación urbano-rural. Cuando trabajamos por el planeta, cuando hablamos de todo el tema del cambio climático, no podemos seguir pensando en ciudades de 20 millones de habitantes como va a ser un Madrid, o en teoría va a ser un Madrid en el 2050, o un Barcelona, o Valencia, o Sevilla, o Bilbao, o Zaragoza. Debemos de generar equilibrio territorial y todo ello pasa por nuestros pueblos. Los pueblos y el mundo rural somos protagonistas del cambio sistémico. Somos claves en el cambio sistémico y desde ahí debemos de creérnoslo y tenerlo. Y una figura clave, que es lo que de otra manera también comentaba al principio. Debemos de pasar, y esto tiene que entenderse, de pasar de modelos jerárquicos, de liderazgos jerárquicos, de que un alcalde, un presidente de una asociación o X toma decisiones y sobre eso se ejecuta, sino tenemos que trabajar desde liderazgos facilitadores. Ayer tenía una reunión con un par de alcaldes y hablábamos un buen rato sobre este tema, de cómo ellos tienen que ser facilitadores de los procesos que se van a realizar en un territorio. No tienen por qué ser los decisores. Los decisores lo hacen con la comunidad y lo hace la comunidad. Ellos facilitan. Son esos líderes facilitadores que están al servicio público y desde ahí tienen que mirarlo. Y ese tipo de líderes normalmente además son líderes emprendedores, son alcaldes emprendedores, son gente que promueve, que mueve, que quiere hacer por su territorio. Entonces debemos de enfocarnos y tener, cualquiera de vosotros, si vais a liderar en vuestro territorio este cambio sistémico, que penséis desde la facilitación, no desde la decisión. Facilitar que los procesos ocurran, unir a la gente. Este dibujo que aparece en la parte de la derecha, eso es un ecosistema, que es lo que acabamos de hacer con dos preguntas. Un puntito de esos es la provincia. Otros puntitos trabajamos lo que son los hobbies que nos conexionan. Y podríamos unir provincias, personas y hobbies. Y empezaríamos a dibujar y a conexionar relaciones. Eso es lo que tenemos que procurar. Cuanto más conocemos nuestro territorio, cuanto más ahondamos y conversamos con las realidades, las que nos gustan y las que no nos gustan de nuestro territorio, podremos ver las dificultades y cómo abordar los retos que tenemos que afrontar. Siempre, lógicamente, desde esa facilitación, con lo cual es clave que desde ahí también trabajéis o miremos de una forma sistémica y de liderazgo facilitador. Es complejo, porque llevamos 40 años o más trabajando en liderazgos jerárquicos. Es más, es que hay mucha gente que quiere los liderazgos jerárquicos. De que decidan por mí. Yo estoy cansado. Que decidan por mí. Yo ya no quiero saber nada. Yo que decidan y tal. Eso sí, luego voy al bar y critico todo, claro, porque es lo que corresponde, ¿no? Es decir, a veces es más fácil, y por educación que tenemos, el dejar a la gente que decida y luego utilizar la crítica, que suele ser mucho menos costoso,
que el ponernos a trabajar o el ponernos a tomar decisiones consensuadas, que es mucho más difícil, ¿no? Estos son pequeñas alarmitas y cosas que nos suceden, que las tenemos ahí, cuando generamos procesos participativos o cuando estamos en temas en relaciones con equipos o con grupos, y que tenemos que tener en cuenta y debemos de detectar. Lo que buscamos en esta pequeña sesión que teníamos de 1 hora de esta webinar, y lo que buscaremos en el encuentro y en el retiro que vamos a hacer a finales de mes, es que cojáis las herramientas y seáis capaz de utilizarlas en vuestro día a día en los desarrollos que vayáis a hacer, y en aquello que vais a trabajar, ya sea dentro de vuestro proyecto o ya sea para todo el territorio en todo ello, ¿vale? ¿Qué es importante dentro de la matriz? Sobre todo el responder a los cómo. Cuando abordamos, como he comentado antes, cualquier problemática o cualquier reto, lo hacemos desde lo técnico. No lo hacemos desde los cómo y desde las habilidades sociales y desde las relacionales y desde las conversaciones. Entonces, la matriz lo que tiene que conseguirnos y ayudarnos es en eso, en cómo mejoramos y cohesionamos ese ecosistema local, sectorial, pero hacernos preguntas como ¿cómo fortalecemos vínculos? Es decir, ¿cómo atraigo a esos que no suelen venir? Y aquí suelo poner el ejemplo, ¿no? En tema de vínculos y en temas de intereses hacia el interés general, una de las claves o de las cosas esenciales que os habrá pasado si habéis hecho procesos participativos es que en los procesos participativos normalmente van pocos y los mismos. Porque son pues, los que tienen más ganas de trabajar el territorio, porque son más vehementes o porque quizás a lo mejor también pues, tienen tiempo o lo que sea. Que es voluntad y está muy bien. Y esa gente es estupenda que esté participando y siga participando. Pero tenemos que sumar más colectivos. Y la cuestión es que normalmente en los procesos participativos solo tenemos la mirada desde el bien común o el interés general. Es decir, miramos desde ese prisma. Lo que no hacemos es mirar los intereses particulares o los intereses privados empresariales también de la comarca y del territorio. ¿Cómo afecta estas decisiones que estamos tomando sobre este reto, en concreto la vivienda, si seguimos hablando de vivienda, a las otras partes, al particular, a las empresas, a tal, en vez de trabajarlo como interés general? Lo normal es no hay vivienda, pero tienen que entrar los jóvenes, hagamos vivienda social. Ese es ¿por qué? Porque solo hay una mirada. Pongamos más miradas. Entonces, lo que tenemos que generar es equilibrio en lo que es el interés particular, el interés general, los intereses empresariales, etcétera, etcétera, los de asociaciones, y desde ahí construir propuestas, proyectos, prototipos, soluciones que satisfagan a todas las partes. Porque no está reñido el interés general y el bien común con que una empresa consiga asentar más su empresa. Es más, si una empresa se asienta más en el territorio, es probable que a lo mejor tenga más empleo. Si estamos trabajando ciertas cosas, porque todo está conexionado. Con lo cual sí tenemos que mirar desde todos los prismas, y a la hora de trabajar de forma ecosistema, ese liderazgo facilitador en el que estamos generando todo el proceso, tenemos que cuidar todas esas partes. De esa manera conseguiremos en que no vengan pocos y los de siempre, sino conseguiremos que vengan más y se integren y trabajemos al unísono por unos intereses comunes. Y por eso ese ecosistema que veis ahí, pues luego tiene diferentes figuras, un triángulo, un círculo, un pentágono, etcétera, etcétera, ¿no? Porque luego se generan, dentro de una conexión para generar todo un ecosistema, los intereses particulares, los intereses privados, los intereses públicos, etcétera, etcétera, pero todo eso está conexionado y debemos de trabajarlo. Tenemos que co-crear iniciativas y oportunidades, es decir, tenemos que mirar en el construir, no en poner trabas. Muchas veces, a veces digo, ¿no? En los pueblos y demás, que como tenemos también, por todo lo que nos ha ocurrido, digamos, desconfianza, tenemos también un poco de derrotismo a la hora de afrontar las cosas. A veces nos ponemos en miradas negativas a la hora de intentar construir y nos solemos poner las piedras en el camino antes de que nos pongamos hasta en el camino, ¿no? Entonces, tenemos que intentar cambiar esas mentalidades. ¿Y eso cómo se hace o eso cómo ocurre? Generando iniciativas y que ocurran cosas. Que pasen cosas. Tienen que ocurrir pequeñitos proyectos, acciones que demuestren que de esta otra mirada se puede actuar y se pueden hacer cosas.
¿Y cómo hacemos partícipes? Pues lo que he explicado, ¿no? De cómo equilibrar todo ello, ¿no? Fusionar esos intereses y para nosotros son claves 6 palancas que trabajamos a la hora de la innovación social y a nosotros nos gusta hablar también de innovación relacional. ¿Mm? Porque hablamos de innovación social, de innovación tecnológica, de innovación medioambiental, de un montón de tipos de innovaciones, pero la que no solemos hablar o no hablamos de ella es de la innovación relacional. Y esa innovación relacional pasa y trabajamos nosotros desde estas 6 palancas. Debemos de generar entornos de confianza. No voy a explicar cómo se genera un entorno de confianza, porque ni hay tiempo ni lo tenemos ahora, pero debemos de generar entornos de confianza, cómo trabajar desde el inicio y desde el principio generando entornos de confianza. Debemos de generar conexiones inusuales. Debemos de hacer partícipes en los procesos a agentes que normalmente no pensamos. Que a lo mejor no los pensamos porque no pertenecen al sector que estamos trabajando. Si estoy en la vivienda, pues me acuerdo de toda la vivienda, de no sé qué, de tal, bla, 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 y trabajo a nivel de mi comarca. Pero llamamos, por ejemplo, a los chavales de 10 años para que trabajen el problema de la vivienda de mi comarca, porque como normalmente un problema de vivienda es un problema serio, es un problema de adultos, no llamo a un niño de 10 años para que participe en un proceso de este tipo, ¿no? Eso es una conexión inusual. Yo quiero saber la opinión de un chaval de 10 años sobre el tema de la vivienda porque puede abrir oportunidades e iniciativas. Pero una conexión inusual la he hecho por edad, pero la puedo hacer por territorio. Normalmente vamos a tratar de resolver la problemática con los agentes y con los que tenemos en el territorio. Pero a lo mejor es que hay gente que está desarrollando temas muy interesantes que desconozco porque no les conocía. Pues la gente de Reviviendo, que tiene un proyectito muy chulo de temas de vivienda, pues les voy a llamar porque nos pueden dar otra visión y otras maneras. Generar conexiones inusuales. Pensar en aquellos que normalmente no pensamos cuando vamos a generar un proceso y sumarles. De todo tipo, artistas o cualquier otro. Reducir distancias de todo tipo, reducir distancias burocráticas. Un emprendedor para poner un negocio en un pueblo le cuesta lo mismo que en una ciudad, es decir, una locura. Pero lo mismo si un ayuntamiento de un pueblo pequeño de 300 habitantes tiene que sacar una licitación. Con el equipo que tiene, pues para poder sacar esa licitación a lo mejor tarda 6 meses por la locura que es de papeleos y de todo lo que tiene que hacer. Pues tenemos que ver cómo podemos reducir distancias burocráticas, cómo podemos reducir distancias culturales, idiomáticas, de edad, de sexo, de cultura, como decía, etcétera, etcétera. Cómo reducimos distancias para generar un ecosistema y generar entornos de confianza. Trabajar por proyectos, trabajar en concreto por proyectos, trabajar por pequeñas acciones, por prototipar, por betas, que solemos decir nosotros, proyectos beta. De hecho, vivimos en un mundo que vivimos en beta totalmente, todo el tiempo. Entender y generar proyectos que aglutinen voluntades. Necesitamos un proyecto común. Necesitamos un proyecto que nos una. Ayer estaba con un territorio del que estábamos también hablando y así, y el proyecto que surgía, todavía no puede hacerse público, pero el proyecto que surgía es el concepto queda. El concepto queda es quédate en este territorio, dirigido a los jóvenes, dirigido a las empresas, y era un concepto y un objetivo que era queda, de quedarse. Eso parece una tontería, pero eso aglutina voluntades. Y aglutina voluntades en todos los sentidos, en lo particular, en lo empresarial, en las edades, en lo público, en todo. Porque luego va a unirse a la vivienda, va a unirse a la movilidad, va a unirse a los servicios, va a unirse a todas las cosas. Bajo un prisma, bajo un mismo concepto, estamos abordando lo que son los intereses comunes de todos. Pero hay infinitos ejemplos de cuál es el proyecto que nos une en cada uno de los territorios, ¿no? En Cuartango, como sabéis, nos une Cuartango Lab, la rehabilitación de un edificio de 5.000 metros cuadrados que se ha convertido en un centro de experimentación e innovación en el mundo rural, ¿no? Pues eso une, genera orgullo, genera pertenencia y genera desarrollo en el propio territorio. Y entender la tecnología como herramienta, entender la tecnología como lo que es, un instrumento más para poder desarrollar el ecosistema y poder desarrollar el proyecto, los proyectos y de poder desarrollar nuestra comarca. Desde ahí tenemos que mirar.
Me voy a saltar bastante diapositivas y me voy a venir directamente a lo que es la matriz, ¿vale? Para que la veáis y la podáis entender. ¿Cómo trabajamos o cómo generamos o cómo trabajamos esta matriz de innovación rural? Para poder trabajar de forma sistémica, nosotros lo que hacemos es cruzar las palancas que hemos estado comentando con las 6 áreas que para nosotros son claves para la reactivación de los territorios, como es conectar, emprender, educar, vivir, participar y valorar. Conectar más allá de lo que es movilidad o de lo que es Internet. Es conectar edades. Y la intergeneracionalidad también es conectar culturas, es decir, el concepto conectar en su máxima amplitud. El tema de emprender lo mismo, pero emprender desde impulsar, desde invertir, desde crear toda la parte de lo que es la parte económica y el modelo económico del territorio. El educar, más allá de lo que es la educación de reglada o oficial. Ahora mismo necesitamos educación para toda la vida y debemos de tener procesos de educación y cómo trabajar el reto de la educación en nuestros territorios. Por poner un ejemplo que conoceréis todos y que seguramente en vuestros pueblos habrá habido, que es la brecha digital y cómo se está generando educación para los mayores, ¿no? en estos temas. Pues concebir de la educación. Participar, trabajar desde lo que hemos comentado antes, de esos liderazgos facilitadores y de lo que hemos comentado también de una gobernanza más horizontal. La propia comunidad es la que desarrolla el territorio a través de proyectos, a través de iniciativas, y lo que hacemos desde la parte pública mayoritariamente y desde otros organismos es facilitar los procesos en construcción hacia todo ello. Y obviamente valorar nuestros territorios, valorar el patrimonio, la naturaleza, la cultura, el idioma, valorar nuestros territorios sobre todo ello, ¿no? Podemos cruzar eso con indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y de todo ello, y a su vez lo cruzamos con lo que son las 6 palancas. Esto lo que nos permite, que se van generando, como veis, diferentes cajas, lo que nos permite es al final conceptualizar y desarrollar organizativamente todo lo que nos hace falta para generar toda la hoja de ruta y generar los primeros pasos de toda la puesta en marcha del territorio desde una mirada sistémica. Porque habrá territorios que a lo mejor empiezan más por vivir, o empiezan más por emprender, o por conectar, o por participar, o por varias áreas de ellas. Y desde ahí nos van a surgir pequeños proyectos, unidos todos a través de un proyecto más grande, ¿no? Y todo eso nos genera la hoja de ruta y la mirada de trabajo de una forma sistémica y global. Por eso que los líderes facilitadores y quienes están llevando todo el proceso tienen que tener esa mirada de todo el ecosistema, el dibujo que veíamos antes, de esos hexágonos y esos puntos y demás, tiene que tener para saber conexionar y saber unir voluntades e intereses para, lógicamente, trabajar por el propósito común del desarrollo del territorio, en todo ello. Y la última diapositiva que os voy a enseñar así rápidamente es que para todo ello y para todos esos procesos y sobre todo para ir generando mayor participación e ir uniendo ese ecosistema en una comunidad y que esa comunidad al final nos sintamos todos partícipes, tenemos que trabajar 3 áreas. Una es capacitación, otra fortalecimiento sociocomunitario y otro es conocimiento del territorio. Para valorar nuestro territorio, para generar raíz, para volver a enamorarnos de nuestro territorio y tener ese arraigo, tenemos que conocer mejor nuestro territorio. Los que viven en los pueblos, si os habréis encontrado gente que vive en los pueblos, no valora lo que tiene el territorio. Yo he llegado a territorios donde dicen, pero ¿a qué vienes si aquí no hay nada, no? Y os habrá pasado a vosotros también eso. Y luego, pues a lo mejor tienen unos senderos que flipas, un bosque de hayas que es alucinante o una iglesia románica del siglo XIII. Es decir, sí, tenemos que volver a conocer nuestro territorio y para ello debemos de trabajarlo desde las edades tempranas, desde los mayores. Y aquí, para poder poner en valor, yo suelo decir mucho la palabra recuerda. Los mayores tienen recuerdos de lo que era. El otro día Jess estuvo también y eso, y yo creo que vivimos un proceso de valorización de su territorio en masa, ¿verdad, Jess? Que estuvimos ahí en un pueblo que era un pueblo chiquitito donde había sus típicos enfrentamientos y en ese pueblo habían conseguido con la rehabilitación de la iglesia y de las figuras que tienen dentro de la iglesia, etcétera, etcétera,
que le podías, digamos, como apadrinar figuras, podrías para ayudar y demás. Hicieron un proceso muy interesante comunitario que ha unido las voluntades de los que estaban enfrentados y ahora tienen un proyecto común que es el cuidar esa iglesia que es de ellos, porque es patrimonio de ellos. Y eso ha vuelto a generar más arraigo, ha vuelto a generar unión de voluntades y está generando que se reduzcan fricciones que venían desde muy antiguo, ¿no? Eso es una mirada desde un proyecto común, desde la parte de conocimiento del territorio. La otra parte es capacitarnos, ¿m? Capacitarnos a lo que he dicho antes, a poder conversar, a poder relacionarnos. Tenemos que tener más habilidades sociales. Se habla mucho de la empatía, pero ¿cómo aplicamos la empatía? Tenemos que aprender a ser empáticos. No es tan fácil, vivimos de figuras muy individuales y competitivas, con lo cual tenemos que aprender a ser empáticos. Tenemos que saber gestionar conflictos, saber gestionar los cambios, saber salir de nuestras zonas de confort, saber vivir en la incertidumbre, porque vivimos en una sociedad incierta y la pandemia yo creo que nos lo puso muy claramente sobre la mesa. Y tenemos que saber vivir en la incertidumbre, salirnos de las zonas de seguridad. Nos han criado en vivir en la seguridad. Hijo, tú coge un empleo y no lo sueltes hasta que te jubiles. Eso me decían a mí de pequeño. Pues eso, vivir en la inseguridad. Ahora pasamos a la inseguridad, con lo cual necesitamos capacitarnos a niveles de ciudadanía, a niveles individuales, a niveles colectivos, a niveles de instituciones, de empresas, asociaciones, etcétera, etcétera, en habilidades sociales y en todos esos conceptos. Eso es algo a trabajar para ir generando ecosistemas fortalecidos que se fortalezcan en el territorio. Y el tercero es eso, fortalecimiento sociocomunitario. Debemos de generar actividades, debemos de generar proyectos que aunan voluntades de toda la comunidad y hacerles partícipes en las decisiones y hacerles partícipes en la construcción y hacerles partícipes en el desarrollo de nuestro propio territorio. Necesitamos promover una población que sea más activa, que esté orgullosa de su territorio. Cuando nosotros estamos orgullosos de algo, cuando nosotros participamos en el proceso, nos volvemos más activos. Venga, ¿qué hay que hacer? Yo apoyo, yo soy voluntario, yo hago, yo tal. Y eso lo hacemos a través de actividades, de ocio, de deporte, de un montón de cosas. Debemos generar espacios de conversación que permitan deliberar desde cualquier perspectiva y punto de vista, escuchar todas las voces y construir desde todas las voces. Crear entornos que procuren oportunidades para los jóvenes, para los mayores, para las empresas, etcétera, etcétera. Y obviamente incluir todas las perspectivas que deben de ser. Son y 43, quería llegar más o menos hasta este periodo. Hay muchísimas más cosas, lógicamente no dan tiempo a explicarlas ni a verlas. Lo único que os he traído son pinceladas sobre los bloques grandes y claves de lo que es la innovación, como entendemos nosotros, la innovación rural, la mirada sistémica y trabajar a través de la matriz de innovación rural. Y lo que quería era dejar unos minutos para, si tenéis algunas preguntas concretas que queráis trasladar, y que queráis decirnos a través de lo que es el chat, y así poder conversar un poquito y ver. Me figuro que surgirán bastantes porque he contado todo muy por encima, no sé, Jess. Bueno, claro, pero es que esto para poderlo como profundizar, pues hay que vivirlo también, ¿no? Hay que ponerlo en práctica. Y por eso también teníamos la propuesta del retiro, precisamente, porque, claro, en unos minutitos es como bastante imposible de abarcar, ¿no? Y de poder relacionar y de hacer este cambio que necesitamos, ¿no? De mirada, de mentalidad, que es un proceso, ¿no? Pero mediante la práctica, obviamente, ¿no? Y en pisando territorio, pues es cuando mejor se puede como comprender, ¿no? También relacionar y después aplicar, ¿no? Además, también tienes la oportunidad y la ventaja de hacerlo en compañía, ¿no? De otras personas a las que, como tú has visto, como hemos visto, pues claro, nos unen diferentes motivos, diferentes valores, diferentes objetivos, pero al final es un mismo propósito, ¿no? Y eso también enriquece muchísimo más la experiencia. Así que yo por eso creo Sí, que sí. teníamos esta propuesta, ¿no? De hacer un primer retiro formativo, porque además, bueno, cuando a nosotros al final lo que más nos va y lo que más comprendemos es mediante la práctica, ¿no? Aprender mediante la práctica y de forma colaborativa también, ¿no? Y compartiendo pues conocimientos y enriqueciéndonos también de unas y otras, ¿no? Entonces, pues yo, si quieres, voy a
hacer una pincelada, ¿no? de en qué consistiría esta experiencia y luego al final de todo pues tenemos también un rato para hacer cualquier tipo de duda, de consulta ya de ambas cosas, ¿no? Tanto de lo que sería la matriz como, por ejemplo, también de la experiencia. Entonces, he dejado también en el chat la página, una landing, pero la voy a compartir también para que la podamos ir viendo así de forma muy rapidita para ver en qué consiste la experiencia que os proponemos, que al final, pues, bueno, serían 3 días de formación, reflexión y conocimiento desde la innovación rural que hemos visto, ¿no? A través de la matriz en un entorno privilegiado como es el espacio de Silla Pontevedra de Galicia. Sería del 28 al 30 de junio y es un grupo reducido de hasta 15 personas porque queremos realmente que sea una experiencia inmersiva, personalizada y en la que también realmente se pueda dar cabida pues, a que compartáis y que realmente podáis también como llegar a un conocimiento un poquito más hondo que si fuéramos grupos de 30 o 40 personas, que realmente no es nuestro, no es el formato que a nosotros nos gusta, precisamente para poder también dedicaros, ¿no? El tiempo y el espacio que es necesario en este tipo de experiencias. Luego, pues bueno, combinaremos obviamente la parte de aprendizaje, de formación, ¿no? De la matriz, pero también con visitas a proyectos del territorio, que serían innovadores y también tradicionales, ¿vale? Porque lo que queremos es que de alguna manera los conocimientos que se puedan, que, bueno, los conocimientos y todos los contenidos que se verán en los talleres de la mañana, que también son prácticos, pero tienen una parte obviamente de teoría, pues ya empecemos a cómo aplicarlos in situ en proyectos de la zona, ¿no? Que ya empecemos a hacer este cambio de mirada y de mentalidad que tanto necesitamos y que al final es la base también para poder aplicar esta nueva innovación. Y tendremos, por ejemplo, pues proyectos que además nos hace ilusión también, ¿no? Pues compartir y comentar porque son proyectos vinculados también al final al ecosistema y a la red de Rural Citizen, porque bueno, es en colaboración con la Fundación Roberto Rivas, que forma parte de la red de colaboradores y además también pues que tienen miembros, ¿no? De la comunidad, son también parte del talento rural, del mapa, que también nos comentaba Iván hace un momento. Detrás de Zanatur, por ejemplo, María José pues, recientemente ha entrado en el mapa de talento rural y en la Moda Rural Lab, que es el espacio, la sede, ¿no? De la Fundación Roberto Rivas, pues también tendremos más personas y más iniciativas que nos van a mostrar y nos van a compartir pues cómo están transformando de alguna manera, ¿no? El territorio, cómo están aportando desde esta mirada también alineada a lo que hemos comentado ahora, ¿no? Por una nueva ruralidad, pero de forma más sistémica y colaborativa, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, a Raquel de Aupaso, que también estará allí para recibirnos. Y después al final, pues bueno, un paseo, porque también queremos obviamente, ¿no? Aprovechar para que conocer el territorio en el que vamos a estar inmersos, ¿no? Y haciendo esta convivencia durante 3 días. Incluso la cena, pues también es otro proyecto más, ¿no? O sea que también vamos a conocer durante la cena el refugio, que también es muy conocido, pues la historia que hay detrás, ¿no? Y la persona que ahora mismo lo lleva, pues también que nos cuente, ¿no? Todo el recorrido, la vinculación con el territorio, también lo que está aportando, ¿no? A la zona de Merza, etcétera. Y bueno, pues ¿dónde estaremos? Pues mira qué maravilloso el Hotel Casa Grande de Fuentemayor, que está rodeado de un precioso bosque, que además será un espacio en el que conectaremos por las mañanas, ¿no? Para coger energía antes de comenzar las jornadas y que está rodeado totalmente de, bueno, es un espacio natural y el edificio además también conserva la arquitectura tradicional gallega, así que las habitaciones, pues bueno, son preciosas, maravillosas, qué deciros. Y bueno, y aquí tenéis un poco, pues también todo lo que incluye, lo que te llevas, que ya lo hemos comentado, y bueno, ¿y con quién va a ser? Y creo que ya ha quedado claro quién es Iván del CAD. Así que nada, pues yo creo que esto es un poco la propuesta para realmente seguir, ¿no? Como si dijéramos, ampliando lo que el tentempié o la pequeña pincelada que hemos hecho ahora de la matriz de innovación rural. Así, ahora sí, ya.
Gracias, Jess. Sí comentar que en el retiro, y es algo que has puntualizado, pero creo que es importante, es que la idea también, vamos a estar trabajando y vamos a imbuirnos en esta mirada. Es decir, aparte de la parte metodológica y aparte de todo ello, lo que buscamos principalmente es cómo cambiamos el chip en nuestro cerebro para tener una mayor mirada sistémica en el territorio. Y por eso es importante las visitas a esos proyectos, porque no todos tendrán una mirada sistémica. A algunos sería interesante y será interesante porque surgirán preguntas y surgirá conversación que le puede aportar a ese proyecto para darle también una mirada sistémica. Entonces sí es interesante que en esos días lo que vamos a trabajar sobre todo es que salgamos de allí con otra forma de abordar nuestro territorio desde esta perspectiva y desde esa mirada, ¿no? No sé si tenéis preguntas o todo está muy claro o os hemos aburrido porque eran a las 10 de la mañana y no sé, si tenéis algún comentario, alguna cosa, si preferís hacerlo y abrir micro, pues levantar la mano y si no, pues directamente lo hacéis por el chat. Mira, Marga ha levantado. Hola, Marga. Nada, buenos días. Yo también desde Galicia, aunque no os voy a acompañar. Sí veo por ahí a Raquel, saludarla, hola Raquel. Nada, yo me caí antes, la verdad, tengo que volver a entrar en una parte de la presentación al principio, me dio un montón de pena, pero si podáis la grabación, pues la revisaré. Y luego dos cositas, nada, bueno, os voy a poner un enlace, nada, como andáis, como Biconsulte también anda con el con lo del mapa bueno, de buenas prácticas, bueno, no, de talento rural, llamémosle, De ¿no? talento En este caso, es un proyecto auspiciado por la administración, digamos, ¿vale? Por diferentes concellos que tienen un proyecto muy chulo, que es un coworking, pero un coworking del sector primario, ¿vale? Fuera de lo que sería, bueno, yo creo que es muy chulo, es una buena iniciativa y voy a compartirlo para que veáis también, bueno, cómo se está trabajando, ¿no? Es decir, bueno, pues la gente comparte, o sea, la gente puede ir y sus productos los puede transformar, ¿vale? Puede hacer formación, está dentro de la red de la Diputación de La Coruña, pero bueno, me parece una muy buena idea por si lo queréis ver, ¿vale? No es un coworking de oficinas, digamos, es un coworking de otro tipo y lo está aprovechando, bueno, pues pequeños productores que se están dedicando pues, a hacer bueno, sus procesos, ¿no? De sus productos. Y luego, por otro lado, Iván, me gustó mucho, porque además yo vivo en un sitio donde precisamente estoy ahí machacando, porque precisamente me encantó ese ejemplo que diste de esa iglesia que se recuperó, de ese tal. Yo, bueno, yo parto de la base que soy atea, ¿no? Pero yo donde yo vivo tenemos un problema similar, ¿no? Una iglesia pequeña de finales del siglo XV, por donde pasaba Camino de San Andrés, que es otra peregrinación que hay por aquí, que no es tan conocida como la de Santiago, pero era otro apóstol, y se le está empezando a dar también, bueno, pues como reconocimiento, y fue hospital, no sé qué. Y claro, hay ese debate de que tú hablas con la gente, claro, y no ven la importancia de que ese bien patrimonial se esté cayendo. Para mí es algo simbólico, quiero decir, ya no solamente por el propio bien patrimonial, sino por el sentido que tenemos de, bueno, da igual, que lo paguen los... Quiero decir, mi pregunta es, ¿cómo consiguió esa gente aunar ese interés bueno, pues como aquí tenemos un montón de iglesias en pocos metros cuadrados, pues como que les da un poco igual y pues me da, no sé, me parece un poco descabellado, ¿no? Que se deje, no sé cómo se consiguió que la gente remase y que ahora además haya ese interés. Ya digo, mi interés no es ninguno religioso ni mucho menos, pero sí es muy patrimonial y además está en una zona muy pequeña, muy unida, un pequeño barrio que, bueno, no sé, ¿cómo empezaron? Solo esa Pues, pregunta. te respondo primero a la segunda y luego comentamos lo del coworking un segundo para también decir una cosa. Eh, en todos los procesos y en todos los proyectos o cualquier iniciativa o cualquier reto, hay unas figuras que se llaman pioneros. No he querido entrar en eso porque es ahondar todavía mucho más, ¿no? Esos pioneros son esas dos, tres, cuatro personas que creen y tienen el arraigo en el territorio, que creen en que esto se puede sacar adelante y se puede desarrollar proyectos comunes
Y son los que empiezan a encender esa llama, a decir, oye, ¿cómo podemos montar esto? Pues se nos ocurre montar, esto es por ejemplo, vamos a montar una web donde la gente pueda, pues le ponemos precio a las figuras, por la Virgen María, el Jesús, el no sé qué, pues puedes donar 50 euros, 30, para arreglarle el brazo, arreglar no sé qué, o arreglar no sé cuántos. Todo eso empieza a generar un círculo que encima luego salen los medios de comunicación porque es algo novedoso, y sale en el periódico, y sale en tal, y otros vecinos, ¿qué narices pasa en nuestra propia iglesia? ¿Y qué está pasando aquí? Entonces se van sumando a todo ese recorrido. Pero esa parte inicial son esos pioneros, ¿no? Te pongo otro ejemplo, en Burgos, que conocerá Javi, ¿no? Que es también, que ese me parece todavía hasta más raro, ¿no? Que es, no sé si habéis ido a Sadgil, es el cementerio Sadgil, que es un cementerio ahí perdido en las montañas de Burgos, que para los que no sabéis, de hecho hay un documental que se llama Desenterrando Sadgil. Sadgil es el cementerio donde el bueno, el feo y el malo hacen el duelo final en la película. Sí, lo vi, sí. Sí lo vi en la tele hace poco. Pues esto era un sitio que era un terreno árido y hecho polvo, y 3 fanáticos, 3 pioneros aficionados al bueno, el feo y el malo dijeron, oye, que aquí es donde era el cementerio, lo desenterramos, y empezaron a desenterrarlo. Pico pala, pico pala, pico pala, pico pala. Hicieron una web y dijeron, oye, si te quieres venir un fin de semana te ponemos alojamiento. Y empezaron a venir extranjeros, y empezaron a tal, y sacaron a Padrino una tumba, y y hoy es un reclamo turístico y un orgullo de territorio. Pero había unas figuras que eran los pioneros. Eso es con respecto a proyectitos chiquitines, porque para mí estos son como proyectos pequeños. Una mirada más sistémica con proyectos más globales se funciona de otra manera. Pero para estos pequeñitos hay que ayudarles y facilitarles el proceso a esos pioneros, a esos que parecen que están locos a veces. Y dicen, pero ¿cómo vas a desenterrar Sadgil, ¿no? Que a mí me parece un ejemplo de eso, de los de locura, ¿no? De cómo puede ser hasta un motor. De hecho, ya hay hasta cerveza de Sadgil, ¿no? En la zona, ¿no? Y o sea que por eso que ya hasta haya productos relacionados, ¿no? En todo ello. Y con respecto al coworking, si te he entendido, bueno, por un lado, nosotros más que proyectos buscamos personas, talento rural, personas que son estos pioneros en sus territorios también a veces. Personas de este tipo que son los que generan dinámicas de cambio, y que procuran dinámicas de cambio. Entonces son esas personas a las que buscamos. El proyecto me ha parecido, por entendido, un poquito como un concepto de obrador comunitario también, ¿no? En el sentido ese. Sí, bueno, sí. Y eso, realizan también formación y todo eso. Digamos, claro, esto es lo que te digo, auspiciado por las administraciones, un poco viene también por la demanda de los pequeños productores. Bueno, pues había, digamos, siempre había como espacios de debate y salía bastante esta circunstancia, ¿no? Aquí, la verdad, entre el minifundismo y entre que, bueno, nunca cuesta más trabajar lo del valor añadido, lo de elaborar y lo de todo esto, pues bueno, como siempre que, por ejemplo, aquí en esta zona, que ya digo, es Galicia, hay un montón de manzana y va para Asturias, se malvende y se hace la sidra en Asturias. Y luego la compramos como sidra asturiana, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pues ya hay gente que está haciendo sidra, está haciendo zumo de manzana, no sé qué. Sí que es un obrador, pero bueno, realmente por aquí, bueno, pues es pionero. Y es verdad que es auspiciado por las administraciones, no es por iniciativa. Sí había esa demanda, pero bueno, la administración fue la que puso ahí, entre varios concellos además. Que no tiene por qué ser público o privado, tan bueno es una cosa como la otra. Yo hablo mucho de alcaldes emprendedores, necesitamos muchos más alcaldes emprendedores, no le ponemos el concepto emprendedor a un alcalde y tenemos que ponérselo, tenemos que hablar de alcaldes emprendedores, ¿no? Mira, habla Ana, aquí estoy viendo de Zona Cero, en Ainsa, lo conozco, estuve la semana pasada por allí, en la zona de Ordesa, y conozco el proyecto de Zona Cero, y la verdad es que es una pasada también de 3 pioneros que enamorados de la BTT, de la bicicleta de montaña, y que han ido trabajando y generando ya un montón de senderos para BTT en la zona, que ahora, pues eso, más reconocidas del mundo. Es que creo que, no sé si había 80 rutas, no sé, había un montón de rutas. Y ya estaban trayendo un montón de gente de un montón de sitios, O sea, sí, ese es otro Más de proyecto. 2.000 kilómetros trazados ya. Más de 2.000 O sea, kilómetros, es una ¿no? barbaridad lo que tienen ahí, una barbaridad. Sí, sí, sí.
Gracias, Ana, exacto, 2000 kilómetros, una barbaridad lo que han hecho, sí, sí. Mira, y conocí otro proyectito también, ahora que hablamos de senderos, que era también un pueblo chiquitito, allí en la montaña, Hoz de Jacra, creo que era el pueblo, y que está con un proyectito que se llama Apadrina un sendero, ¿eh? Y están recuperando los senderos que llevaban por las montañas y por allí, por su zona, y también otro proyectito que hay 3 personas, además eran mayores, 2 de ellas, las que están trabajando esto de apadrinar un sendero, ¿no? En todo ello. Bueno, son las 11, no sé si tenéis alguna pregunta más. Y sí queríamos hacerlos también como un pequeño regalo, ¿no, Jess? A la gente que os habéis venido, que os habéis interesado en estar aquí con nosotros hoy, esta mañana, que estamos 20 y tantas personas y así, para el tema del retiro, si estáis interesados, os vamos a facilitar un código por aquí que va a poner un código Jess, de uso de 48 horas, ¿vale? Es decir, de hoy y de mañana, por si queréis venir al retiro, vais a tener un 50% de descuento sobre el precio. No lo podemos ofrecer a todo el mundo, pero sí queríamos ofreceroslo a los que estáis aquí en la sesión en directo. Así que a todos aquellas que queráis, o a todos aquellos que queráis, cuando vayáis a hacer la reserva, metéis ese código de retiro RC-50, copiarlo si queréis, y lo tengáis, y os va a hacer un 50% sobre el precio, ya que os habéis interesado y estar hoy aquí con nosotros para acercaros lo que es la matriz de la innovación rural. Por mi parte, nada más, daros las gracias a todas vosotras y a todos vosotros los que estáis aquí acompañándonos en esta mañana, y espero que podamos coincidir y vernos junto a Vanessa, que la estoy viendo aquí, de Fundación Roberto Rivas, en un sitio privilegiado como es Silleda, y disfrutar de aquella zona que la verdad es que tengo muchas ganas de volver a visitaros porque hay magia allí, hay magia, ¿verdad, Vanessa? Sí, sí, eso, os invito a todos a venir y a conocernos y a conocer pues lo que mencionaban Iván y Jessica, pues a todos estos proyectos y personas que están trabajando allí y que hacen cosas muy interesantes. Sí, sí. Muchas gracias, Vanessa. Raquel, que a paso, que también está por allí y que también la podremos ver el sábado en la moda, que el espacio de coworking de la Fundación Roberto Rivas. Así que bueno, yo simplemente también sumarme, ¿no?, al agradecimiento de Iván por estar aquí en esta mañana de miércoles, y también por vuestro interés, por haber compartido también todas estas iniciativas, ¿no?, que nos habéis pasado ahora mismo. Y bueno, esperar también veros presencialmente, porque la verdad es que es un cambio muy grande. O sea, por pantalla está muy bien, ¿no? Y a veces no tenemos otra forma también de relacionarnos y de conectar, pero realmente cuando se vive una experiencia presencial, bueno, creo que cuando la habéis vivido, pues también sabéis que no tiene nada que ver, que también hace unos vínculos mucho más allá, ¿no?, de ese momento, que también perduran, que dan juego también después a colaboraciones y a sinergias. Y obviamente pues a poder conocer, bueno, más mundo rural, que es precioso, maravilloso, que está lleno de oportunidades y que tener mucho también por descubrir todavía. Así que nada, esperar veros a finales de junio en Silleda, del 28 al 30, aprovechar, ¿no?, este descuento que os hemos pasado también, por si realmente os interesa que podáis hacer uso de ello. Y si no, pues también invitaros a seguir conectándonos también por Rural Citizen, porque aparte del retiro, pues tenemos otras actividades que veréis en la agenda de Rural Citizen, de la plataforma, y que bueno, y que todavía seguimos aquí con dando formaciones, con networkings y con muchas otras cosas más, aparte bueno, de también nuestro otro siguiente encuentro presencial para vernos, que es el de septiembre en la Gran Quedada Rural, que yo creo que no sé si aquí hay alguien que todavía no sepa qué es la Gran Quedada Rural, pero ya hay poquitos, porque cada vez son más los que se suman y los que repiten, por algo será. Así que 2 invitaciones que os dejamos por aquí y que encantados de poderos ver en persona. Así que ya está. Pues muchas gracias a todos, gracias Jess, por toda la explicación. Si queréis abrir micros, chao, un abrazo.